tener acceso a él en el transcurso del día o a partir de mañana. Y lo importante y lo chévere de este webinar de hoy es que tenemos una experta invitada sobre este tema que les va a desbordar un contenido muy valioso sobre toda esta información para que ustedes lo puedan poner en práctica. Así que antes de que empecemos, tengo que darles obviamente la introducción de quiénes somos nosotros para los que tenemos por primera vez que nos están acompañando. Somos Qualite Consulting, una firma de consultores que se especializa en el desarrollo e implementación de los sistemas de gestión en los diferentes tipos de empresas, tanto de servicios como de manufactura. Y nuestro enfoque principal es que diseñamos un sistema que les sirva de herramienta para las empresas para que de verdad puedan obtener monetización, que puedan obtener resultados rentables dentro de sus empresas, con todas las herramientas que acompañamos en ese sistema de gestión. Entonces, siempre es muy difícil venderle este tipo de proyectos a la dirección, porque muchas veces se preguntan, pero es que no veo cómo un sistema de gestión me da más dinero, vendo más, que es lo que me interesa. Entonces, nosotros nos enfocamos en darle ese enfoque rentable. Trabajamos básicamente a través de consultorías para el diseño y la implementación de estos sistemas. Les realizamos las auditorías internas a los diferentes tipos de sistemas, hacemos actividades de formaciones como este tipo, cursos más detallados, más extensos, y nos adecuamos a la naturaleza y a los requerimientos de cada una de las empresas. Y también es que lo trabajamos a través de la modalidad de outsourcing. Esta es una modalidad, por ejemplo, para los que quieren subcontratar toda la gestión del sistema para no tener empleados propios, recursos propios, entonces lo subcontratan o lo tercerizan a externos. Nuestras normas o áreas en las que nos especializamos está la de calidad, que es la 9001, ambiente, 14001, salud y seguridad en el trabajo, que es la nueva 45000, inocuidad, que es la 22000, y también en seguridad logística, que es la 28000. Me presento. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Joana de Jesús. Soy la fundadora y consultora líder de Qualite Consulting. Soy magíster en gerencia de calidad y productividad, auditora líder en 3 de las principales normas que ya les mencioné: calidad, ambiente y salud y seguridad en el trabajo. Y tengo ya aproximadamente 10 años de experiencia desarrollando todo este tipo de sistemas en diferentes tipos de empresas de tanto de servicios de manufactura, dirigidas a diferentes industrias. Pero, chicos, hoy nuestra expositora será la licenciada Geraldine Rivas, esa que están viendo ahí arribita de mí. Ella es licenciada en Administración de Empresas, también máster en Gerencia de Calidad y Productividad, y lleva ya 8 años desarrollando todo lo que es planificación estratégica para diferentes empresas en la República Dominicana. Es consultora, es facilitadora, es experta en todo lo que es gestión estratégica de procesos y además certificada en gestión de riesgos. Así que créanme que lo voy a dejar en una excelente mano para que debatamos todo el contenido que le vamos a traer hoy. El webinar está, como siempre, estandarizado para que tenga una duración aproximadamente de 1 hora, 1 hora y 10 minutos. Los temas que les vamos a compartir hoy, obviamente vamos a hablar de conceptos claros para definir los principales, los básicos, planeación, estrategia y demás, pero también vamos a hablar de cuáles son esos requisitos que nos pide el sistema de gestión que utilicemos, en cierto sentido, una planificación estratégica. Vamos a hablar del modelo de excelencia para ejecutar esa estrategia, el proceso que conlleva una planificación estrategia y el Balance Scorecard como herramienta para desarrollar esta estrategia. Entonces, ahora sí vamos a empezar, pero para partir, tengo que aclararles que la importancia del análisis del contexto en las nuevas normas ISO. ¿Por qué estamos nosotros hoy entregándoles esta información? Si todos ustedes ya están en un sistema de gestión o van a desarrollar un sistema de gestión, la base por la que tienen que partir, que de hecho es el primer capítulo de las normas, es el análisis del contexto. En este caso, las normas ISO 9001, recuerden que tienen una estructura de alto nivel, que esta estructura de alto nivel permite que estas normas se integren con otras
porque tienen requisitos y capítulos que si no son exactamente lo mismo, tienen una similitud de un 80 o un 90%. Entonces, ya cumpliendo el requisito de una, le estarían dando el cumplimiento a requisitos de otras normas. En esta que les voy a presentar, que es la familia 9001, que es la de calidad, la intención que se ofrece sobre este apartado es entender esas cuestiones internas y externas que son pertinentes para el propósito y la dirección estratégica de la empresa y que van a tener resultados tanto positivos como negativos en esa capacidad del negocio. Entonces, fíjense que la norma en su primer requisito, que es el 4, está compuesto de 4 capítulos. Primero, la comprensión de la organización y su contexto. De ahí parte. Ese es el primer paso cuando vamos a desarrollar o implementar un sistema de gestión. Luego parte del 4.2, que son las necesidades y expectativas de las partes interesadas. El 4.3, que nos habla del alcance que va a tener nuestro sistema de gestión. Y el 4.4, que es ya el desarrollo de todos los procesos que van a componer el sistema de gestión. En este caso nos vamos a centrar en el 4.1, que es comprender a la organización y su contexto. Y para eso entonces nosotros vamos a utilizar lo que es la herramienta de la planificación estratégica. Fíjense, el 4.1 textual de la 9001 lo que nos pide es que la organización determine las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito. Fíjense que le pongo en mayúscula, pertinentes, porque aquí tenemos que seleccionar y priorizar cuáles son esos factores que de verdad van a tener una incidencia positiva o negativa en el futuro de nuestra empresa. También pide que las empresas realicen el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones internas, puesto que estamos en medio de un mercado, de un entorno que es cambiante, sobre todo en la situación actual en la que nos encontramos con todo el tema de la pandemia. Entonces, este análisis del contexto se tiene que actualizar a las realidades que van a tener un impacto en el desempeño de nuestra empresa. Entonces, ¿quiénes son los responsables de realizar este análisis? Los directivos, alto mando. La alta dirección es la responsable de realizar este análisis, porque en base a él entonces se van a desarrollar objetivos que se van a desplegar por todo el sistema de gestión de calidad. Entonces ellos también son los responsables de que analicen los resultados que obtienen del análisis para demostrar que tuvieron la capacidad de realizar ellos mismos esta información. Aquí algo que quiero resaltar en este requisito es que no habla de información documentada. Fíjense que aquí no me pide que mantengamos o conservemos una información documentada sobre el análisis del contexto. Entonces queda a discreción de la empresa qué evidencias objetivas le van a presentar al auditor para demostrar que realmente han realizado un análisis y que han comprendido la organización y su contexto. Van a encontrar información para realizar este tipo de análisis de cuestiones internas o externas de muchas fuentes, como puede ser prensa nacional, páginas web, entrevistas al personal, publicaciones en las oficinas de estadística, otros departamentos gubernamentales, conferencias, reuniones, fórum con clientes, con proveedores, con cualquier otra parte interesada. Pero lo importante es que entonces recopilen toda esa información que va a ser pertinente para la empresa. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos hacer eso? A través de una planificación estratégica, que es el tema que le queremos desarrollar hoy. Pero además, esta planificación estratégica se puede basar en diferentes herramientas que la pueden componer, como pueden ser las 5 fuerzas de Porter. Fíjense, una organización tiene que explorar todos los elementos internos o externos que le van a afectar. Entonces, a través de Porter, pudiéramos tocar a través de las 5 fuerzas que van a ser el poder de negociación de los proveedores o el poder de negociación de los clientes, la amenaza de nuevos entrantes, la rivalidad de los competidores existentes y la amenaza de entrada de productos sustitutos. Se puede tener una noción de cuáles son esos factores internos o externos. También se puede desarrollar a través de la herramienta del PESTEL o el PES, por sus siglas en inglés, que la van a ver más detallada más adelante.
el tan famoso análisis FODA a través de la cadena de valor o a través de un estudio de posición en el mercado. Lo importante es que no importa cuál de todas esas herramientas se utilicen, se incluyan preguntas como puede ser ¿en qué somos realmente buenos? Cuando ustedes estén analizando ese entorno y esos factores, ¿quiénes son mis competidores? ¿Qué temen de mí en mi negocio? ¿En qué somos, en qué no podemos llegar? ¿Qué nos podría poner fuera del negocio? ¿Qué factores nos pueden sacar inmediatamente? ¿O qué cosas van a molestar tanto a mi cliente para que me deje de comprar? Esos son el tipo de preguntas que se pueden realizar cuando estén haciendo este análisis del entorno. Entonces, ahora sí, chicos, yo sin más los dejo en manos de Geraldine, que les va a presentar este tema de planificación estratégica. Así que, Gerald, todo tuyo. Muchísimas gracias, Joana, por la invitación a compartir mis conocimientos con nuestros participantes en este webinar. Sí, quiero recalcar que es un tema que me apasiona muchísimo. Como ya dijo mi compañera Joana, tengo 8 años trabajando en lo que es planificación estratégica en diferentes ámbitos, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero sí quiero iniciar compartiéndoles una frase de Peter Drucker que dice: un buen líder lleva a las personas a donde quieren ir, pero un gran líder lleva a las personas donde no necesariamente quieren ir, pero deben estar. Peter Drucker es el padre de la administración y ha contribuido en muchísimos desarrollos de forma considerable en todo lo que tiene que ver con la gestión y en todo lo que tiene que ver con los conocimientos de la administración como una disciplina. Entonces, vamos a iniciar. Yo primero quiero iniciar nivelando los conocimientos de cada uno de ustedes, iniciando con haciéndonos la pregunta, ¿qué es planear? Bueno, planear no es más que definir un futuro deseado y los medios para llegar a él. ¿Cómo pasamos de una situación actual y llegamos a ese futuro deseado que anhelamos? Pero es muy importante que tomemos en cuenta que los planes tienen componentes esenciales para que sean medibles, para que sean verificables, para que sean auditables y donde podamos monitorear esos planes. Esos planes están asociados a objetivos estratégicos, que son los que nos van a permitir a nosotros definir si realmente estamos cumpliendo con la misión y con la visión de la empresa. Esos objetivos están vinculados a su vez de indicadores, que son los que nos permiten a nosotros monitorear y evaluar el cumplimiento de esas estrategias y de la gestión de nuestro plan estratégico y de nuestro plan operativo respectivamente. Y a su vez deben estar apoyadas de iniciativas que no son más que los planes de acción o proyectos que son los que nos van a empujar a cumplir esos objetivos estratégicos y nos van a llevar paulatinamente al cumplimiento de ellos. Es muy importante definir qué es estrategia. El significado original de estrategia es el arte o la forma de dirigir las operaciones. Eso se utilizaba mucho en lo que era el ejército militar. Pero en el ámbito de la empresa, la estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de los mecanismos que utilizamos para nosotros lograr esos objetivos estratégicos que nos hemos planteado como organización. Es muy importante resaltar que la combinación de la planeación más la estrategia es lo que nos va a permitir tener una planificación estratégica, que no es más que un proceso que se sigue para determinar los objetivos y las metas de una organización y cuáles son las estrategias que nos van a permitir alcanzarlas en determinado momento. Cuando hablamos de planificación estratégica, tenemos primero que definir qué se quiere lograr. Y esto lo hacemos a través de los objetivos. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de los planes de acción y los recursos que necesitamos, ya sean recursos humanos, recursos tecnológicos o recursos financieros. Es realmente la herramienta que nos permite
apoyarnos en las tomas de decisiones de las organizaciones, y el cuándo, que es el plazo temporal o la periodicidad que nosotros determinamos para cumplir esos objetivos estratégicos. Gerald, perdóname que te interrumpa. Nos escriben por el chat que están teniendo un poco problema de audio. Por favor, me confirman si es algo general. Yo aquí no tengo ningún inconveniente. Se escucha correcto. Ya, entonces parece que es algo puntual, chicos, a los que todavía no pueden escuchar bien, tal vez le puedan actualizar el navegador y corregirlo. Entonces, no, continuamos, Gerald. Ok. Y hay que recalcar la importancia de la planificación. ¿Por qué es tan importante llevar una planificación estratégica en la empresa? Y es que cuando nos referimos a la planificación estratégica, nos estamos enfocando en las grandes decisiones, en los objetivos estratégicos que van a permitir materializar la misión y la visión de la empresa. Por eso es tan importante planificar hacia dónde vamos, y el cumplimiento de esos objetivos es lo que nos va a permitir acercarnos a esa misión y a esa visión que ya definimos. Otro de los puntos más importantes del tema de la planificación es que disminuye la improvisación y el centralismo en el día a día. O sea, no estamos trabajando de acuerdo a cómo llegamos a la oficina, tenemos tales requerimientos, estos reportes. No es lo mismo trabajar con un plan ya previamente diseñado que nos va a permitir a nosotros enfocar nuestros esfuerzos desde nuestra naturaleza, tanto de nuestra área o dirección, como a nivel de nuestra función específica como colaboradores. Otro punto importante es enfoque a una visión de futuro. No es lo mismo trabajar en el día a día y sentirnos arropados y agobiados por el trabajo, sino que estamos trabajando y estamos aunando esos esfuerzos para un enfoque a futuro que ya definimos en nuestra visión. Y lo más importante es que proporciona la estructura de la toma de decisiones. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros tomar las decisiones, porque ya contamos con datos, contamos con información probada, contamos con información en tiempo real, que nos va a permitir entonces ser más acertados cuando tomemos una decisión que implique un impacto en toda la empresa. Muy importante recalcar cuáles son las barreras en la ejecución de la estrategia. Y están estas 4 más importantes, que solo el 5% del personal entiende la estrategia. Básicamente, en muchas instituciones se comete este error, que diseñamos un plan, tenemos objetivos, pero no se le dedica el tiempo a socializar esos objetivos estratégicos, a compartir con nuestros colaboradores cuál es la visión que tiene la empresa y cómo cada uno desde su función, desde su responsabilidad, aporta a esos objetivos generales de la institución. Solo el 25% de los gerentes tienen iniciativas ligadas a la estrategia. Este es un gravísimo error, porque cada una de las áreas, desde su razón de ser, deben de impactar en los objetivos estratégicos de la empresa. Y quién más que el gerente o el director quien gestione el cumplimiento y el desempeño de esos proyectos o iniciativas que se han diseñado desde el área. El 85% de los equipos gerenciales invierten menos de 1 hora en la estrategia. No hacemos nada con tener un gran plan, muchos objetivos, indicadores y demás, si no le dedicamos tiempo a la estrategia, si no monitoreamos el desempeño de los objetivos, si no les damos un seguimiento puntual a que esos esfuerzos que se están haciendo desde las diferentes unidades de negocio de la empresa realmente empujan e impactan y realmente están vinculados con los objetivos que queremos alcanzar a nivel de la institución. Y por último, el 60% de las organizaciones no ligan el presupuesto a la estrategia. Este es uno de los errores más comunes, puesto que tenemos el presupuesto aislado de lo que es la estrategia de la empresa. Entonces, muchas veces no podemos identificar o más bien machar realmente si estamos haciendo una buena administración y gestión de los recursos financieros, porque no están vinculados a lo que realmente queremos lograr como organización.
Una pregunta interesante es ¿por qué un sistema de gestión estratégica? ¿Por qué? Bueno, justamente porque el sistema de gestión estratégica es lo que nos permite orientarnos hacia la construcción de la implementación y la monitorización de la estrategia de la empresa y obviamente para garantizar lo que es la misión y la visión institucional. La principal tarea que debe hacer una vez ya la empresa está enfocada en construir objetivos estratégicos y su plan es documentar en un sistema de gestión toda esa información que les va a permitir tener una trazabilidad y poder monitorear la tendencia y el desempeño en los proyectos que tienen continuidad a largo plazo. Uno de los autores más reconocidos en lo que tiene que ver con la planificación estratégica son Robert Kaplan y David Norton. Ellos plantean el marco común, que es un sistema de administración que va más allá desde la perspectiva financiera que solamente veíamos anteriormente en las empresas, solamente nos enfocábamos en la rentabilidad del negocio. Pero ellos explican que no solamente tiene que ver con los recursos financieros, sino como nosotros como institución, desde nuestras capacidades, desde nuestras habilidades técnicas, podemos contribuir a los procesos de la empresa, cómo mejoramos y optimizamos los tiempos, y eso a su vez nos va a dar clientes satisfechos y por ende vamos a tener una mayor rentabilidad en lo que tiene que ver con los recursos financieros. Ellos integran la estrategia con las operaciones para lograr lo que es una ventaja competitiva. Y en este libro de Execution Premium, ellos tienen 6 etapas para implementar la estrategia y alinear las operaciones con la estrategia. Ellos han escrito varios libros. Aquí podemos ver mapas estratégicos, alineamiento, la organización enfocada en la estrategia y el Balance Scorecard. Pero Execution Premium engloba todos esos lineamientos que ya ellos contemplan en cada uno de sus libros, integrando las operaciones con la estrategia. No sé si ustedes conocían que hay un Salón de la Fama en la ejecución de la estrategia. Bueno, desde el año 2000, los doctores Kaplan y Norton lanzaron el programa del Salón de la Fama para premiar a las empresas que utilicen el Balance Scorecard como uno de los casos de éxito y que logran mantener un desempeño significativo en sus objetivos estratégicos y en sus proyectos. En la actualidad se encuentran más de 15 países integradas al Salón de la Fama con muchísimos reconocimientos en diferentes sectores, tanto públicos como privados, a nivel internacional. El proceso de planificación estratégica es muy importante, pues desde aquí es que se desglosa el desempeño que va a tener y la implementación que puede tener lo que es la estrategia de la empresa. Lo primero que hacemos es declarar la visión y la misión de la empresa. Este es el primer paso cuando hablamos de desarrollar la estrategia. Luego se analiza la situación externa e interna de la empresa, se establecen los objetivos generales y luego se formulan las estrategias y planes estratégicos que son necesarios para alcanzar dichos objetivos. Es muy importante que la planificación estratégica está dividida por niveles de decisión. La alta dirección tiene que ver con los indicadores de impacto y de resultados. Los que van acorde con los niveles directivos ya tienen que ver con indicadores de control, más bien de costos, de mantenimiento, de inversión. Y a nivel operativo tenemos el control de actividades que ya son puntuales de cada uno de los colaboradores. Y el análisis interno, cuando hablamos de análisis interno, hablamos que es lo que nos conduce a autoevaluarnos como empresa y ver desde una perspectiva realista cómo nosotros podemos determinar cuáles son las competencias y debilidades que tenemos como organización. Esto básicamente nos permite tener un enfoque primordial porque ya sabemos en qué estamos fallando en cuanto a las debilidades y qué oportunidades podemos alcanzar para fortalecer ya aún más
lo que ya aplicamos en la empresa. Cuando hablamos de la visión de la organización, la visión comprende y debe de ser compartida a nivel de toda la organización. No podemos hacer una visión para un grupo de la empresa. Tenemos que hacer una visión a nivel general de la empresa donde se apliquen en diferentes lugares de la institución, donde los colaboradores puedan tener esa información asequible y a la mano. Cuando hablamos de visión, debemos de tener lo que es una declaración clara. Debe ser aspiracional, o sea, debe de crear una sensación de ambición para lograr esa visión que ya hemos definido. ¿Cuál es la inspiración? O sea, debe de inspirarnos la visión de la empresa, o sea, cuál es el esfuerzo que vamos a hacer para llegar a esos objetivos. Debe de ser medible, o sea, la organización debe saber si ha logrado o no su visión. Debe ser alcanzable, obviamente debe ser retadora, pero sí alcanzable para no frustrarnos en un determinado momento. Y debe de estar basada en el tiempo, o sea, debe de tener una periodicidad que nos permita a nosotros definir si realmente estamos cumpliendo la visión de la empresa. Cuando hablamos de misión, nos referimos a la razón de ser de la organización, cuál es su función, qué hace o qué debe hacer, cuál es el punto de partida de la estrategia y es lo que le da la cohesión y la integridad a la organización. Cuando hablamos de misión, debemos de tener una estabilidad en el tiempo, aunque periódicamente sea ajustada, pero debe de quedar claramente definida, escrita y divulgada a todos los colaboradores de la organización. Un ejemplo de misión es, somos una universidad plural e innovadora que forma ciudadanos y ciudadanas éticos, emprendedores, competitivos a nivel internacional y que genera un conocimiento en beneficio de la sociedad. Esas son una de las misiones de una universidad del país. Y con relación a una visión, un ejemplo puede ser un espacio que inspira la creación de conocimiento, innovación y excelencia para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. En el caso de la empresa donde laboro, es una empresa que es del sector eléctrico, nuestra misión es proveer servicios de transporte de energía eléctrica y otros servicios relacionados a nivel nacional con eficiencia, calidad, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Nuestra visión como organización es ser reconocida como una empresa autosostenible, ágil, innovadora e impulsora del desarrollo nacional. Cuando hablamos del desarrollo de la estrategia, nos referimos al proceso que se lleva a cabo para investigar todo lo que es el entorno del negocio dentro de la cual opera la organización, con el fin de formular las estrategias para las tomas de decisiones. El análisis interno es muy importante recalcar que tiene 6 ítems o 6 conceptos fundamentales que debemos de abarcar cuando estamos haciendo un análisis interno dentro de la organización, y es la parte de procesos, la parte de capital humano, cultura y clima organizacional, finanzas, mercado y fuerza de ventas y tecnología. Y les voy a detallar cada uno. Cuando hablamos del análisis del entorno interno a nivel de procesos, nos referimos a cómo la empresa gestiona sus procesos en función a las buenas prácticas que realiza. Cuáles son los indicadores de procesos actuales que lleva la empresa, cuáles son los riesgos que presentan, lo que tiene que ver en la ejecución de los procesos, si lleva un sistema de documentación de procesos, si tiene un plan de riesgo desarrollado para mitigarlos, si lleva indicadores a nivel de oportunidades de mejora de los procesos, cantidad de procesos mejorados, cuál es el nivel de documentación de procesos a nivel de políticas, de procedimientos y normas que han sido establecidas. Cuando hablamos de capital humano, nos referimos al clima organizacional, el índice de compromiso, la promoción de la empresa, cuáles son las competencias de nuestro personal,
cómo está el porcentaje de equidad interna de la organización, si se han actualizado las estructuras de cada una de las direcciones de la empresa, si tenemos un sistema de tecnología para recursos humanos, si tenemos modelos basados en gestión por competencias, modelos de gestión de la sucesión, cómo es el índice de rotación del personal que tenemos, si se mide la efectividad de la capacitación que realizamos, si se evalúa el desempeño a nivel de la organización 360 y todos esos elementos nosotros como empresa y como capital humano debemos de autoevaluarnos y realmente definir si estos parámetros se están midiendo, si tenemos trazabilidad de esa información, porque eso a su vez nos va a ayudar a nosotros a medir realmente si estamos alineados a lo que queremos lograr con nuestra misión y visión que ya definimos. Cuando hablamos de finanzas, nos referimos a la ejecución del presupuesto, si administramos los recursos financieros de la empresa, si medimos los costos de mantenimiento, costos de mantenimiento correctivo y preventivo, cuál es el nivel de endeudamiento o de solvencia y liquidez que tiene la empresa, cómo está nuestra imagen ante los organismos financieros del Estado en algunas instituciones, si realmente el presupuesto y la estrategia están vinculados, cuál ha sido la trazabilidad o más bien la tendencia de la ejecución presupuestaria en los últimos años. Toda esa información tenemos que autoevaluarlas cuando hablamos de la parte de finanzas. Y cuando hablamos de tecnologías, nos referimos a sistemas informáticos para la gestión de actividades, acceso a los diferentes dispositivos, si tenemos realmente seguridad de la información, si existe un soporte técnico de la empresa, cuál es el porcentaje de implementación de los sistemas tecnológicos que tenemos, si tenemos procesos automatizados, si tenemos aplicaciones, si tenemos licencias, si tenemos softwares desarrollados a nivel interno de la organización, a nivel de la capacidad de desarrollo del área de tecnología, cuál es el acceso a las redes y a los softwares o plataformas que tiene la empresa. Y también otros aspectos a considerar son los datos del mercado, indicadores de costos, índice de satisfacción del cliente, cuál es el desempeño de los procesos, calidad de los productos y servicios y el nivel de ejecución presupuestaria y demás. Todos estos análisis, cuando lo hagamos internamente, es lo que nos va a nosotros a permitir tener el resultado de nuestras fortalezas y debilidades. Cuando nos referimos al análisis del entorno externo, estamos hablando de los recursos externos y cómo pueden afectar y pueden tener un impacto en lo que es el rendimiento y el desempeño de la empresa. Esto lo realizamos con un análisis PESTEL, que quiere decir políticos, análisis político, económico, social, tecnológico, la parte legal y la parte del medio ambiente. Cuando nosotros hablamos del análisis del entorno externo a nivel político, aquí nos referimos a las regulaciones gubernamentales y legales que se evalúan en torno a la empresa y cuál es la capacidad que tiene de afectarnos a nivel de ese entorno comercial. Las principales cuestiones que se tratan en lo que tiene que ver con el análisis político, que incluyen lo que es la estabilidad política, directrices fiscales, reglamentos comerciales, cuáles son las normas de seguridad y leyes laborales. Cuando nos referimos al análisis del entorno económico, a través de este factor lo que se busca examinar es cuestiones económicas que están ligados y que tienen un impacto significativo en la empresa. Esto incluye factores como la inflación, la tasa de interés, el crecimiento económico, la tasa de desempleo, el ciclo económico del país, la tasa de cambio de dólar, el crecimiento económico sostenido, o sea, todas esas implicaciones que impactan en la parte económica en la empresa, hay que trabajarlas en el análisis externo. Cuando hablamos desde el punto de vista social, nos referimos como empresa
cómo nos afecta la parte socioeconómica del mercado a través de elementos como la demografía de los clientes, las limitaciones culturales, la actitud del estilo de vida de las personas, la educación. En el caso de empresas que son proveedores del Estado, que son servidores públicos, cómo mi empresa tiene un impacto al ciudadano, cómo impactamos como empresa a diferentes sectores del país, clase media, clase baja, y cómo nosotros brindamos servicios de calidad a los ciudadanos. Cuando hablamos desde la parte tecnológica, la forma en que puede influir positiva o negativamente la introducción de un producto o un servicio al mercado. Estos factores incluyen lo que son avances tecnológicos, el ciclo de vida de las tecnologías, el papel del Internet, la investigación tecnológica por parte del gobierno, cuáles son los avances de los sistemas de información que existen y cuáles son los proyectos de impacto tecnológico que pueden afectar ya sea positiva o negativamente a mi empresa. Cuando hablamos del impacto medioambiental, estos factores están vinculados al medio ambiente. En esta parte, el PESTEL está muy vinculado a lo que son ciertas industrias, particularmente lo que es turismo y agricultura, pero hay factores de análisis ambiental de los negocios que también podemos incluir dentro de nuestro análisis, que tiene que ver con el clima, la ubicación geográfica, los cambios globales, las compensaciones ambientales, si estamos vinculados a algún sistema de gestión ambiental, si tenemos un alto compromiso con el medio ambiente entre los organismos externos, si no estamos regidos por la Ley General del Medio Ambiente. Todas esas cosas tenemos que contemplar. Y cuando hablamos desde el punto de vista legal, son factores que son dados tanto internos como externos, son ciertas leyes que afectan el entorno empresarial en un determinado país. Hay ciertas políticas que se aplican o se mantienen por sí mismas. Por ejemplo, en el análisis jurídico se toma en cuenta mucho lo que son las estrategias de legislaciones, leyes de consumo, normas de seguridad, leyes laborales, si estamos ajustados a alguna norma de calidad, si tenemos alguna normativa de seguridad y salud, cuál es la ley laboral o el código de trabajo con la cual se rige mi empresa, cuál es nuestro marco regulatorio. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros por resultado el análisis externo, que vienen siendo nuestras oportunidades y amenazas dentro de la organización. Entonces, ¿cómo una vez nosotros alineamos ese análisis a nuestra estrategia y a nuestro Balance Scorecard? Primero, el Balance Scorecard es una herramienta que logra una ventaja competitiva mediante la interrelación de objetivos y su impacto en la estrategia de la empresa. Una vez nosotros tenemos el análisis del macroentorno interno y externo de la empresa, tenemos contemplado lo que es la misión y los valores de la empresa, cuáles son las oportunidades y amenazas y cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, entonces construimos lo que son las estrategias corporativas ya basadas en nuestra visión. Entre las principales ventajas que tiene el Balance Scorecard es que nos ayuda a simplificar el manejo de indicadores o de KPI. Tenemos una visualización global de la estrategia y de los objetivos de la organización y el fácil seguimiento de los proyectos estratégicos y operativos que contribuyen en la consecución de la visión y de la misión de la empresa. Siempre es importante que el Balance Scorecard esté ajustado a un modelo de gestión, en este caso de las 4 perspectivas de Kaplan y Norton: perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva de procesos y de aprendizaje e innovación, o en otros casos, crecimiento y aprendizaje. El Balance Scorecard básicamente nos permite a nosotros medir aquellos logros intangibles, aquellas capacidades, aquellas habilidades y conocimientos con los que se desea trabajar para nosotros impulsar el desarrollo y mejora de nuestros procesos, tener clientes satisfechos y lograr
una rentabilidad en nuestro negocio. Es muy importante que cuando vayamos a definir objetivos utilicemos la metodología SMART, específicos, alcanzables, realistas y temporalizados. En la parte específica definimos el qué. En la parte de medibles, cuánto vamos a alcanzar, cuál es la meta, alcanzable, que sea retadora, pero que sí sea lograble. Lista con qué lo vamos a hacer, cuáles son los recursos que tenemos y el tiempo, cuánto, la periodicidad de esos objetivos y de nuestras estrategias. Cuando hablamos de objetivos estratégicos, nos referimos a las declaraciones de acción que realmente se van a implementar en la estrategia. Los objetivos son un conjunto de prioridades que nos conducen a nosotros en la estrategia. En este caso podemos ver un ejemplo, verbo más sustantivo más adjetivo. El ejemplo es desarrollar mano de obra de clase mundial. A nivel conceptual, el Balance Scorecard nos ayuda a traducir esos objetivos operacionales e impulsar tanto el rendimiento como el comportamiento de la empresa. Las 4 perspectivas que mencionaba anteriormente, financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. La perspectiva financiera nos ayuda a determinar cuáles son los objetivos financieros que debemos lograr para satisfacer a nuestros accionistas. Desde el punto de vista del cliente, para satisfacer a nuestros clientes, qué necesidades debemos cubrir. Desde el punto de vista de procesos, para satisfacer a nuestros clientes y accionistas, cuáles son los procesos del negocio que deben de sobresalir, en cuál debemos enfocarnos, cuál debemos de optimizar, cuál debemos de mejorar. Y en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, para lograr nuestros objetivos, cómo debe estar nuestra organización a nivel de competencias, tanto técnicas como conductuales. Cómo debe de aprender la empresa y cómo debe innovar. Cuando hablamos de perspectiva financiera, nos referimos a cómo la empresa gestiona los recursos económicos del negocio, principalmente cuál es el valor económico agregado en la organización, cómo gestionamos esos recursos financieros. Cuando nos referimos a la perspectiva del cliente, esta se centra únicamente en el cliente, principalmente en agregar valor de acuerdo a los segmentos específicos del mercado que ya hemos definido y cómo logramos satisfacer a nuestros clientes. Desde la perspectiva de procesos se centra en la excelencia en la operación que crea la satisfacción del cliente y a su vez en el accionista. ¿En qué procesos debemos ser excelentes? Y cuando hablamos de la perspectiva de crecimiento y aprendizaje, se centra básicamente en las competencias centrales de la empresa, en la innovación y en el crecimiento de la organización. En qué y cómo debemos aprender para mejorar y crear valor desde nuestras funciones. Cuáles son las competencias técnicas que debe de tener nuestro personal, cuáles son las habilidades que debemos de capacitar, de fortalecer a nuestros colaboradores. El Balance Scorecard integra mejores prácticas de gestión en cada una de las perspectivas. En la perspectiva financiera se utiliza el indicador EVA y el ROI. En la perspectiva del cliente, ahí se enfoca en sistemas de gestión del cliente como el CRM. En lo que tiene que ver con la perspectiva de procesos, ahí se enfoca mucho en lo que son herramientas de calidad, costeo ABC, herramientas Six Sigma o herramientas Lean, que son ya desde el punto de vista de procesos. Y a nivel de la perspectiva de crecimiento y aprendizaje, cuáles estrategias de recursos humanos debe de aportar, debe fortalecer, debe fomentar para retener a nuestros colaboradores y cómo aplicamos una gestión del cambio para que esos objetivos se logren a nivel de la empresa. Bueno, la lógica natural de lo que es el causa-efecto es que necesitamos personas con conocimiento, con habilidades, necesitamos recursos tecnológicos para mejorar nuestros procesos, que vienen siendo nuestras capacidades internas,
las ramas vienen siendo los beneficios de los clientes, cómo se sienten satisfechos, y eso a su vez nos va a traer a nosotros los frutos que vienen siendo los resultados financieros de la empresa. Lo más importante es que debemos de equipar a nuestra gente, darle los recursos que se necesitan, cuáles son las herramientas que debe de tener cada colaborador para operar de manera más eficiente en sus funciones, cómo construimos esas capacidades estratégicas para mejorar nuestros procesos, cómo nosotros ofrecemos un conjunto único de beneficios a nuestros clientes para atraerlos y retenerlos, y obviamente eso a su vez nos va a dar como resultado alcanzar el éxito financiero de la empresa. Es muy importante que cuando vamos a elaborar un plan estratégico, contemplar lo que son los principios de implementación de la estrategia. No hacemos nada con tener un buen mapa estratégico, con tener un buen plan estratégico, si la alta dirección no está comprometida, si no rebaja una línea desde los altos mandos de la empresa para movilizar ese cambio en lo que tiene que ver con el liderazgo ejecutivo. Traducir la estrategia en términos operativos, cómo nosotros ya definimos lo que queremos alcanzar y cómo desde las operaciones desplegamos esos proyectos o iniciativas que empujan la estrategia de la empresa, cómo alineamos la organización con la estrategia, cómo desde el más alto nivel hasta el último nivel de colaboradores puede impactar desde la función que realiza, desde la razón de ser de su área o dirección, y desde la estrategia hacer un trabajo de todos, o sea, no ver solamente que la empresa está ganando beneficios, sino que yo como colaboradora, como empleada, desde mi función, desde las responsabilidades que tengo bajo mi cargo y mi posición, puedo empujar en el logro de esos objetivos estratégicos institucionales. Y lo más importante, hacer de la estrategia un trabajo de todos, hacer de la estrategia un proceso continuo, un proceso de mejora, un proceso que viva innovando, que viva mejorando continuamente. Uno de los pilares más importantes cuando implementamos la estrategia de la empresa es el alineamiento organizacional, el involucramiento de la alta dirección, el liderazgo y las líneas, las directrices para movilizar el cambio, cómo nosotros formulamos el liderazgo estratégico, cómo lo fomentamos para construir una cultura de apoyo a la estrategia, que es bastante importante para el logro de los objetivos, cómo nosotros desde la administración hacemos una gestión del cambio, cómo le inculcamos a los colaboradores un pensamiento estratégico que les permita ver cómo empuja los objetivos de la empresa, cómo comunicamos la estrategia y cómo definimos esos responsables para orientar una cultura a resultados, para tener un enfoque en la visión, para cumplir con nuestras metas de desempeño y ser parte de ese esfuerzo ganador, que es lo que nos va a permitir a nosotros recompensarnos y ver que nosotros agregamos valor desde nuestra función. Los líderes deben de impulsar las acciones correctivas para mejorar lo que es la estrategia y la ejecución del desempeño de la empresa, pero debe de venir desde arriba. Y básicamente ese alineamiento organizacional se logra a través del despliegue estratégico. Ya nosotros definimos indicadores, ya tenemos iniciativas, pero ese proceso sistemático que traduce, implementa y despliega a todos los niveles de la organización es lo que nos va a permitir que cada colaborador tenga el sentido de pertenencia, que cada colaborador se sienta comprometido con su trabajo, con las responsabilidades que les son asignadas y cómo ellos empujan al desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Es muy importante que el despliegue estratégico vaya por niveles, a nivel de responsabilidades y metas, donde el plan estratégico esté vinculado a lo que es la administración de la empresa,
que pueda haber un mapa estratégico global, general, de cómo van los objetivos de la empresa, cuáles son los proyectos más importantes del portafolio de inversión. A nivel de la dirección, cómo empuja cada director al plan estratégico de la empresa a través de sus objetivos directos desde su unidad o dirección. A nivel de gerencia, el plan operativo, cómo los gerentes gestionan los proyectos e iniciativas que empujan los objetivos estratégicos de la empresa. A nivel de coordinador, cuáles son esas metas o esos programas o proyectos de coordinación que ese coordinador, valga la redundancia, debe de darle seguimiento y monitorear para a su vez cumplir con el plan operativo que debe de rendir cuentas al director. Y como empleado o como contribuidor individual, yo desde mi función tengo actividades puntuales desde mi función donde yo puedo monitorear indicadores y hacer un despliegue general de la empresa. O sea, cómo yo me veo y cómo desde mi función yo puedo aportar hacia las metas del coordinador, cómo el coordinador empuja las metas de la gerencia, cómo el gerente empuja las metas de la dirección y a su vez cómo la dirección general empuja al cumplimiento del plan estratégico de la empresa. Cuando nos referimos a planes y proyectos o iniciativas, son los cursos de acción que se definen, que promueven y que se ejecutan para cerrar esa brecha de desempeño en un determinado objetivo estratégico. ¿Cuáles son esos proyectos que están vinculados a la mejora de las operaciones, al fortalecimiento de los procesos? ¿Cómo creamos valor a nuestros clientes? Desde el punto de vista de la planificación, es muy importante que se utilicen mapas mentales, que se puedan generar lluvia de ideas sobre los entregables o los productos que cada área, desde su razón de ser, pueda empujar a los objetivos institucionales. Muy importante que en cada una de las iniciativas se asignen responsables en cada entregable, que haya una persona líder del proyecto y que se determinen las fechas estimadas en cada proyecto y que se asignen recursos en caso de ser necesario, ya sean humanos, tecnológicos o financieros. Los elementos de los proyectos, como les decía, debe tener un responsable a nivel del equipo de liderazgo. Cada persona debe tener asignada una tarea específica, pero sí debe de haber siempre un líder del proyecto que dé la cara y que sea el responsable principal de darle el seguimiento a esas actividades y tareas que están designadas por los demás colaboradores. Debe tener una fecha de inicio y fin. Es muy importante que cada entregable se le coloque una fecha de inicio y fin, donde los colaboradores puedan tener un compromiso con esas fechas entregables. Los entregables o hitos deben estar claramente definidos, ya que son evidencias que les van a servir para las auditorías. Deben estar claramente definidas, no pueden ser ambiguas o subjetivas. A nivel del presupuesto, si tiene un presupuesto asignado, debe de haber un control y un monitoreo de los recursos que fueron destinados a cada actividad o proyecto. Y la asignación de recursos comprometidos, ya sea en capital humano, ya sea a nivel tecnológico, cuáles son los recursos que son asignados para cada actividad. Una vez tenemos definidos nuestros indicadores, nuestros planes de acción, esto lo extrapolamos en lo que es un mapa estratégico. El mapa estratégico es lo que nos ayuda a tener una representación visual de todas las dimensiones estratégicas de la empresa para facilitar lo que es la ejecución de la estrategia. Esto es lo que nos permite a nosotros tener una visión que contempla una estructura de responsabilidad y asignación de ejecutivos que se convierten en dueños de temas o de líneas estratégicas, donde se les da apoyo a un equipo
a nivel de toda la organización. Cuando nosotros hablamos de mapas estratégicos, nos referimos a cuáles son los objetivos que apuntan a cada una de las perspectivas, ya sea desde cada dirección y cómo nosotros desde nuestra dirección empujamos los objetivos estratégicos de la empresa. Muy importante es el sistema de seguimiento. No hacemos nada con tener un plan estratégico documentado, con tener objetivos definidos, con tener indicadores, si no existe una herramienta de medición y administración del desempeño, tanto estratégica como operativa a nivel de toda la organización. Necesitamos medirlos en algún sistema, en alguna plataforma tecnológica o en alguna herramienta de Microsoft que nos permita a nosotros monitorear el cumplimiento de esos objetivos con la finalidad de controlar las operaciones y mejorar el desempeño y la productividad de la empresa. El sistema de seguimiento es lo que nos va a permitir a nosotros tener una relación de causa-efecto, de cómo nosotros podemos evidenciar el cumplimiento de cada una de las direcciones de la empresa, cómo a su vez cada una de las direcciones impacta en las direcciones que están por encima en la estructura de la empresa y cómo a su vez cada una de las áreas impactan y tienen vinculados objetivos que impactan los objetivos estratégicos de la empresa. Cuando tenemos todo eso ya documentado, cuando tenemos un sistema de monitoreo, nos va a permitir tener un empoderamiento, no solamente en el usuario final, sino que vamos a tener una base de datos que nos va a permitir medir la tendencia y el comportamiento del desempeño de la empresa. Nos va a permitir tener archivos que nos van a determinar cuál es la trazabilidad, cuál es la tendencia, cuál es el promedio, cómo es el nivel de ejecución de la empresa, cuál es su comportamiento. Y a su vez, tener reportes, tener gráficas o tener cubos de información que nos va a permitir entonces tomar decisiones. Es muy importante que haya un desempeño estratégico, que es el plan estratégico de la empresa, y que hayan desempeños operativos, o sea, planes y proyectos vinculados a los objetivos estratégicos de la empresa. Cada una de las áreas deben de tener un plan desde su razón de ser, desde su naturaleza, que empuje los procesos internos del área y también que estén vinculados a los objetivos estratégicos de la empresa. Los beneficios de la integración de todo lo que tiene que ver con el plan estratégico es que promueve la alineación estratégica. Ya todas las áreas están empujando hacia la misma visión, hacia el mismo objetivo. Se fomenta el trabajo en equipo, ya que la estrategia es un trabajo de todos. Facilita la comunicación, pues vemos en tiempo real documentos, datos e informaciones que nos va a permitir tener interacción con las diferentes áreas en las que somos clientes. Nos permite tener una mejora continua a nivel de los procesos, cómo optimizamos los procesos, cómo los mejoramos, cuáles son los procesos claves y críticos del negocio. Nos ayuda a tomar decisiones más certeras. Promueve el cambio cultural. Ya estamos basados en una cultura que está orientada a resultados, enfoque basado en resultados. Nos permite tener una medición del desempeño tanto estratégico como operativo, como a nivel de procesos, que nos va a permitir entonces cumplir con cada uno de los requisitos de la norma. Podemos analizar la información, podemos utilizar esos datos y convertirla en información para tomar decisiones. Y lo más importante es que haya un uso de herramientas vía web, donde las personas o la alta dirección pueda ver en tiempo real el desempeño y el monitoreo de la empresa. Cómo se van cumpliendo los objetivos, cómo se van cumpliendo
los planes de acción y cómo se va cumpliendo lo más importante, la misión y la visión de la empresa. Ya para terminar, sí les tengo una recomendación y es que la excelencia no es algo que logramos, es algo por lo que nos esforzamos. Se trata primero de una actitud mental que nos impulse a mejorar continuamente nuestro desempeño. El éxito no es casual, se planifica, se invierte y se gestiona. Es un proceso cuidadosamente diseñado donde tenemos que anticiparnos a las oportunidades de mejora y fortalecer esas oportunidades. Y quiero finalizar con esta frase que dice: en Dios confío, en los demás tráiganme datos y hechos, de Edward Deming. Excelente, Gerald, muchísimas gracias. No me puedo despedir sin de verdad darte las gracias por participar en este encuentro con todos nosotros, por poner a disposición gratuita toda esta información tan valiosa para las empresas, para los sistemas de gestión, para empezar desde ya a impulsar el cambio y a lograr llevar esas empresas a que tengan una sostenibilidad en el tiempo. Y por supuesto que aseguren su rentabilidad. Así que chicos, pueden aprovechar para escribir si tienen alguna pregunta o alguna duda para que se las podamos responder. Pero por supuesto, antes de despedirme les tengo que recordar todos los medios donde nos pueden encontrar. Recuerden que los webinars están en nuestro canal de YouTube. En Facebook o en Instagram también nos pueden encontrar para todas las informaciones que vamos a seguir publicándoles, todos los recursos que les vamos a seguir aportando. También están los de Gerald para si necesitan, por favor, seguirlas para que estén atentos de todo esto de la planificación, que le puedan obtener el beneficio en sus empresas y, por supuesto, en email, en LinkedIn y en WhatsApp. Les recuerdo también que el material está compartido por acá en la parte donde dice panel del evento. Ahí entonces lo pueden descargar. Tienen el acceso para descargar esta información. Y el próximo martes vamos a cerrar con broche de oro este ciclo de webinars totalmente gratuito para ustedes, donde vamos a hablar de todos los documentos en los sistemas de gestión, cómo vamos a nosotros a estructurar y eliminar esa burocracia de que tener un sistema de gestión es simplemente tener muchos papeles. Así que ahora sí, vamos a pasar a verificar si tienen alguna pregunta. Muchas gracias Cristina, Alexandra, Miriam. Qué bueno que Noelia, por favor, espero que de verdad el webinar te haya resultado súper útil y que ya tengas una noción más clara de por dónde empezar a trabajar lo que es la planificación estratégica. A ver, tenemos una pregunta. Sonia le pregunta a Geraldine si este modelo lo puedo aplicar en universidades o existe otra norma para instituciones educativas. Por supuesto que sí, Norma. Este modelo se puede aplicar en universidades. De hecho, universidades de nuestro país reconocidas implementan lo que son los Balance Scorecard, implementan todo lo que tiene que ver con el plan estratégico y están ajustados también a esas normas de calidad. Perfecto, entonces eso también nos responde la pregunta de, a ver, al que me preguntaba por acá, de Brisa Blanco, que nos pregunta si la planificación estratégica se puede implementar en empresas de todo rubro. Entonces, sí, la pueden implementar, no importa el rubro, no importa la industria, ni la naturaleza, a lo que se dedica la empresa, pueden utilizar una planificación estratégica. Seguimos con otra pregunta. Edwin Manuel pregunta si este modelo está alineado a los requisitos que exigen las normas ISO. Correcto, Edwin. Por eso quise desarrollarles precisamente este modelo, porque con esto le van a dar un cumplimiento incluso mayor de lo que pide la norma. Porque fíjate que la norma en ningún momento te habla
ni de una metodología como el PESTEL, como el Porter, como el FODA, o como utilizar en conjunto lo que es una planificación estratégica, sino simplemente que te dice que determines esos factores internos o externos. Entonces, utilizando esto, no solamente vas a dar el cumplimiento que te pide la norma, sino que de verdad vas a impulsar en las empresas unos objetivos estratégicos basados en iniciativas estratégicas, en mapas estratégicos que van a ir más allá del mero requisito de la norma. Vamos a ver. Brisa Gerald pregunta, ¿una planificación en qué beneficia a la empresa? Bueno, justamente de eso se ha tratado, ¿verdad? Este webinar. Y es que los principales beneficios de una planificación estratégica va muy vinculado a lo que son la orientación a resultados, a fomentar el trabajo en equipo, a medir el desempeño estratégico operativo y a nivel de procesos de la organización, el análisis de la información, cómo podemos construir información valiosa para la empresa, para la toma de decisiones, cómo promovemos el cambio cultural para enfocar nuestros esfuerzos en resultados, en logros, en desempeño y básicamente alinear la organización desde el más alto nivel hasta el contribuidor individual, que es el colaborador final. Perfecto. Entonces, Miriam pregunta, ¿cada qué tiempo se debe revisar o actualizar la planificación estratégica? Mira, eso va a depender realmente de la periodicidad que defina la empresa, pero no debe de excederse más de 3 meses para revisar los objetivos estratégicos de la empresa. Eso a tu vez va a permitir que se pueda monitorear continuamente y si hay alguna desviación en lo que tiene que ver con los proyectos o que no existe una vinculación estrecha con el cumplimiento de los objetivos, es bueno cada 3 meses monitorear el desempeño de la empresa. Y a ver, tenemos por acá que Sonia nos pregunta con qué frecuencia se debe revisar. Bueno, ya esa la respondimos, cada 3 meses es lo recomendable. Brisa nos pregunta si la planeación estratégica es certificable. Bajo normas ISO no es certificable la planificación estratégica, pero como presentaba ayer por inicio del webinar, hay un salón de la fama para el modelo de excelencia. Entonces ahí sí te entregan una especie de reconocimiento por ser una empresa que tiene un sistema de planificación estratégica implementado. ¿Correcto, Gerald? Sí, así es. Entonces, Zenaida me pregunta cómo relaciona los objetivos estratégicos con los objetivos de calidad bajo la ISO 9001, por ejemplo. Excelente, porque muchas empresas siempre ahí encuentran como que dejan los objetivos de calidad como objetivos estratégicos porque no entienden cómo hacer la integración. Y si recuerdan del webinar anterior, cuando hablábamos de los objetivos, les decía que este ejercicio de alineación lo pueden hacer literalmente colocando uno al lado del otro. Y ahí van a ver entonces cómo se interrelaciona. Si utilizan una planificación estratégica que va a ir con objetivos estratégicos bajo las 4 perspectivas que se definieron, entonces al lado tienen sus objetivos estratégicos en cada una de esas perspectivas y al lado van a tener sus objetivos de calidad que se van a relacionar entonces con esos objetivos estratégicos y con cada una de las perspectivas. Y al lado de todo eso, entonces van a tener su plan de acción, los indicadores asociados, las metas y los plazos de tiempo. Cuando vemos todo eso en conjunto, entonces ya tenemos una especie de mapa estratégico que es lo que vamos a empezar a desplegar a todos los niveles pertinentes de la empresa para que se pueda cumplir. Vamos a ver si tenemos alguna más otra pregunta. A ver. Listo, creo que ya no hay más. Xiomara, chicos que me preguntan otra vez por el material, si no lo han podido descargar desde aquí por el panel del evento, cuando le enviemos las memorias del evento en un par de horas, entonces también van a tener el enlace otra vez al material para que puedan acceder a él.
Xiomara González, que pregunta cuál es la mejor manera de definir los indicadores de cumplimiento. Xiomara, ahí yo te voy, no, perdón, Jimena González, y mira que tengo lentes. Ahí te voy a recomendar que vayas a nuestro canal de YouTube porque hicimos un webinar exclusivo para lo que son indicadores de desempeño y de cumplimiento. Entonces ahí vas a encontrar esa respuesta seguro. A ver, ¿qué más? Fabián, esto más una solicitud. Si a futuro podría realizar un webinar de cómo se realiza un plan de calidad para una empresa. Interesante, Fabián, lo voy a tomar en consideración. Seida, Juan José, muchas gracias por estar presente. Miriam, para entrar al canal de YouTube solamente puedes ingresar buscando Qualité Consulting y ahí entonces te va a salir el acceso a nuestro canal, pero también en las memorias, cuando enviemos el acceso para el webinar, ahí entonces ya te vas a poder suscribir automáticamente. Entonces, chicos, si no tienen más preguntas, de verdad que otra vez, Geraldine, muchísimas gracias por participar en este evento con nosotros. Gracias a ti por la invitación y por confiar. Siempre, entonces, nada, chicos, me despido. Recuerden que los veo el próximo martes para que cerremos este ciclo de webinars del mes de julio. Muchas gracias. Gracias. Terminen la semana con buen pie y queden bien.